Buen día, mi nombre es John Locke. Fui considerado como uno de los más grandes, influyentes pensadores del empirismo inglés y padre del liberalismo clásico. Mi vida transcurrió desde 1632 a 1704. Realicé una importante contribución a la teoría del contrato social, donde postulo que todo hombre tiene unos derechos naturales que son irrenunciables e intransferibles, y que solo son limitados a través del contrato social. Mis escritos han influenciado a escritores tan importantes como Voltaire y Rousseau y a los revolucionarios estadounidenses. Mi teoría liberal llegó tan lejos que se plasmó en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Y ahora, con mis viajeros en el tiempo, vamos a dar una vuelta atrás y nos vamos a dar cuenta de todos estos cambios políticos, económicos, sociales y culturales que en mi época acontecían. Bienvenidos. Hablemos primeramente de los aspectos económicos de la época, que por cierto no fueron tan buenos como se creería. Lo que más nos pudo llamar la atención de todo el siglo XVII fue la economía. Hubo muchos cambios. Actualmente nosotros comerciamos utilizando dinero en forma de papel. Al contrario, en el siglo XVII lo que hacían era comerciar con dinero en forma de metales preciosos. Lo que utilizaba la gente era oro y plata. ¿Por qué? Porque el modelo económico predominante fue el mercantilismo, con el que se tenía la creencia que los países tendrían mayor riqueza monetaria, poderío y hegemonía en el contexto internacional entre más metales preciosos se acumularan. De hecho, eso es una razón importante por la cual los países en esta época explotaron de manera desmesurada metales preciosos en las colonias latinoamericanas y africanas. No nos podemos olvidar del Imperio Español. El Imperio de España a finales del siglo XVI era considerado una de las mayores potencias mundiales. Todo eso debido al oro y plata que nos robaron a nosotros de las conquistas del Nuevo Mundo. ¿Qué hicieron los españoles? Intentaron conquistar nuevos territorios en Europa, por Alemania, por Italia, por Francia, por Países Bajos. Lo hicieron, lo pudieron hacer, pero mantener eso es muy complicado y lo peor, cuesta mucho. Hubo un tiempo donde no podían más y el Imperio Español cayó en quiebra. El valor de la moneda fue para el piso. Duraron años en quiebra y en sequía antes de que se pudieran rehacer económicamente otra vez. ¿Qué pasaba también en Europa? Tras las guerras la inseguridad era brutal, era muy difícil comercializar allá. Empezaron a inventarse nuevos métodos de producción, fábricas a domicilio, donde el mismo productor traía la materia prima y vendía también su producto. También empezaron a nacer los primeros talleres, donde los trabajadores ya tenían un salario por lo que producían. Todo eso logró que la economía de Europa fuera subiendo a mediados del siglo XVII tras las guerras que hubo en los años anteriores. Tampoco hay que olvidarse de la quiebra económica que se dio de 1620 a 1630, en la que fue característico de los grandes abusos fiscales. Pero para entender ello hay que remontarse al siglo XVI, en el que hubo mucha riqueza por los impuestos que se grabaron con el comercio entre las potencias europeas. Pero a diferencia de eso, lo que se pudo observar con el siglo XVII fue una época de crisis económica y de guerra por el sistema fiscal injusto, lo cual trajo como consecuencia grandes revoluciones violentas. Pero por Dios, qué españoles tan ávaros. Ahora vamos a ver algunos aspectos sociales importantes con las viajeras del tiempo, Alejandra, Karen y Daniela. Uno de los datos más importantes acerca del siglo XVII es la conformación de la sociedad. Estaba conformada por clases sociales. En las clases privilegiadas, en la cúspide de estas se encuentra el rey, quien era el que tenía todo el poder sobre todo el pueblo. Se tenía una creencia que este don se le daba o se le otorgaba al rey por medio de Dios, un poder divino. Los segundos en esta jerarquía eran los nobles con título, que eran las personas que estudiaban en la iglesia o que hacían parte del clero, en este caso obispos y arzobispos, quienes eran personas que podían obtener títulos y tenían propiedades. Estas personas eran asignadas o eran escogidas por el rey. La siguiente clase social o en esta jerarquía de las clases privilegiadas están los caballeros con señorío, que eran básicamente personas que eran primogénitas de una familia y heredaban todas las riquezas de su padre. Si estas personas tenían hermanos, ellos tenían que buscar suerte por otras partes, ya que no se les daba la oportunidad de poder tener parte o ser parte de esta riqueza. Y por último están los hidalgo o escuderos, que son personas que no podían tener títulos a diferencia de las clases anteriores, pero estas personas tenían un certificado, los cuales les indicaba que tenían un linaje limpio.
y esto hacía que cuidaran este certificado muy celosamente. Algo importante de esta parte de la clase social es que ellos recibían unos privilegios nobiliarios, los cuales les ayudaban a que fueran parte de estas clases privilegiadas. Bueno, yo les voy a hablar sobre las tres clases urbanas que componen el Estado llano. La primera es el alto funcionario. El alto funcionario se trataban de funcionarios del Estado y la judicatura, es decir, los magistrados, los secretarios reales, los consejeros, los escribanos, etc. Por segunda clase tenemos los pequeños comerciantes y tendederos. Esos eran propietarios de pequeños comercios y vivían de esa actividad, y su salario no era muy alto. Por tercero y último tenemos la clase de trabajadores de oficios mecánicos. Estos eran todos los que desempeñaban trabajos que necesitaban esfuerzo físico o manual, y pues este no era muy buen visto. Los artífices pues hacían solo la labor magistral y dejando al ayudante en la labor material. Dentro de las clases urbanas del Estado real se encuentran tres: los campesinos ricos, los jornaleros y braceros y los marginados. Dentro de los campesinos ricos se encuentra el 5% de la población de la época. Dentro de los jornaleros y braceros se constituían más de la mitad de la población rural y solo contaban con el trabajo de sus brazos. El 80% de la población eran labradores y constituían el grupo más bajo y explotado. Este sistema injusto se desboronó a finales del siglo XVI. El exceso de tributos y cargas señoriales y algunos años de esterilidad hicieron que la miseria y el hambre se intensificaran. Por ello, el campo se desplomó y los campesinos pasaron a engrosar grupos de mendigos, vagabundos y prostitutas, y algunos partieron hacia las Indias. Los marginados, por debajo de las clases sociales productivas, vivían un grupo abundante de marginados, entre los cuales se destacaban los pícaros, que no eran ni un mendigo ni malhechores, pero eventualmente ejercían estas actividades y se caracterizaban por su gran movilidad. Aspectos políticos importantes ocurrieron en el siglo XVII, o qué sería de nosotros en la Revolución Inglesa. Miremos esto con nuestras viajeras del tiempo. Dentro de los hechos políticos podemos mencionar un evento, el cual es la Guerra de los 30 años. El conflicto tuvo lugar en la primera mitad del siglo XVII, entre 1618 y 1648. De allí la denominación con la que se conoce esta guerra. Inicialmente fue un conflicto de carácter religioso, limitando al territorio del Sacro Imperio Romano-Germánico entre protestantes y católicos, pero en poco tiempo participaron los principales estados europeos de la época, tales como lo fueron Rusia, Francia, Dinamarca, Inglaterra, Suecia, España, entre otros. Esto se consideró como la primera gran guerra europea. Se inició con un acontecimiento conocido como la Defenestración de Praga, que tuvo lugar el 23 de mayo de 1618 en el Reino de Bohemia, actual Checoslovaquia. Este era mayoritariamente protestante, pero su rey Fernando II, el cual era nieto de Fernando I y hermano de Carlos V, era católico. El rey, que llegó al trono en 1617, aplicó los principios del absolutismo en el plano religioso y puso fin a la tolerancia religiosa, cerrando los templos protestantes. Esta guerra finalizó formalmente con la firma de la Paz de Westfalia. La Paz de Westfalia en 1648 finalizó la Guerra de los 30 años que asoló Europa desde 1918. Fue la que creó el sistema internacional como tal, defendiendo la secularización de la política, ayudando a que se acabaran con las guerras de religión que se sucedían desde la reforma de Lutero a principios del siglo XVI. Esta paz fue el primer paso para destruir la sociedad corporativa y abrir nuevos tiempos para el individualismo. La paz fue firmada con dos tratados, el de Osnabrück el 15 de octubre y el de Münster el 24 de octubre de 1648. La Guerra Franco-Española, que tiene lugar en el periodo comprendido entre 1635 y 1656, año en el que finaliza con la victoria española de Valenciennes, firmándose poco después el acuerdo entre ambos países conocido como la Paz de los Pirineos. Es una guerra que se debe analizar dentro del contexto de la Guerra de los 30 años, si bien tiene identidad propia diferenciada y continúa después de que aquella finaliza con la Paz de Westfalia.
La Revolución Inglesa es el periodo de la historia del Reino Unido que abarca desde 1642 hasta 1688. Se extiende desde el final del reinado de Carlos I de Inglaterra, pasando por la República Británica y el protectorado inglés de Oliver Cromwell y finaliza con la Revolución Gloriosa que destituye a Jacob II. En este contexto se incluye una serie de conflictos armados denominados Guerra Inglesa o Guerras Civiles Inglesas, que se libraron entre realistas y parlamentarios entre 1642 y 1651, con una gran victoria de Cromwell y la derrota de Carlos II de Inglaterra al término del tercer y último de los enfrentamientos. El siglo XVII fue una época de grandes cambios culturales que a mí, como teórico liberal, me enorgullecen. La Ilustración fue una gran época. Mirémosla, con nuestras viajeras del tiempo. En nuestro viaje por el siglo XVII aprendimos que su cultura se basó fundamentalmente en la Ilustración. Esta nueva filosofía elevó la razón como un principio rector de las relaciones entre hombres y naturaleza. Además se impregnó en la ciencia, la educación, el arte y la literatura, todas las formas celestiales por medio de la ornamentación. Y el paso de lo estático a lo dinámico se contempla con el estilo barroco, en el cual las personas se adaptan y aceptan vivir situaciones en constante cambio. Cerro Arriaza data del siglo XVII, que fue una construcción a partir del arranque de un puente de Berlanga que está situado antes que él. Su forma se relaciona con la estática del siglo XVII, funcional, armonioso y de elegante porte. Esto se mantuvo en la siguiente centuria, pero supuso su reconstrucción parcial. También sufrió muchos cambios a lo largo de la historia por culpa de las rápidas aguas, las cuales dañan el puente con el tiempo, y su estilo predominante principal es el barroco. Lastimosamente este viaje en el tiempo ha llegado a su fin, pero espero que hayan aprendido mucho más sobre mí y sobre todo el siglo XVII. Nos vemos en la próxima.